Quiero ir de lleno a compartir la palabra, quiero ir de lleno a lo que el Señor ha venido hablándonos durante estos últimos tiempos y que tiene que ver más puntualmente con Nehemías, ¿sí? Hemos estado hablando de Nehemías y yo quiero también esta mañana poder profundizar en lo que el Señor nos enseña a partir de esta historia, este momento importante, clave, es lo que va a ser enfrentarse a enemigos, enfrentarse a distintos enemigos, ¿ya? Y en este caso, Nehemías está en el capítulo 2, verso 17, si me pueden ayudar proyectando ahí, o ustedes también buscando la palabra en su Biblia o en su dispositivo. Nehemías capítulo 2, 17, vemos algo que ya hemos leído, que hemos compartido en otras instancias, ¿ya? ¿Cuáles son estos enemigos que a él le toca a enfrentar? Y hemos hablado de Tobías, ¿se acuerdan? ¿Sí? Gracias, Katy. Bien, vamos. Tobías, uno de ellos, pero después estaba Sanballat, ¿se acuerdan? Y nos queda uno, que es medio chúcaro, y que hoy día vamos a confrontar. Gesem el árabe, ¿ya? Miren lo que dice Nehemías 2:17, dice: entonces les dije, vosotros veis la mala situación en que estamos, que Jerusalén está desolada y sus puertas quemadas a fuego. Venid, reedifiquemos la muralla de Jerusalén para que ya no seamos un oprobio. Y les conté, ¿no? Les conté cómo la mano de mi Dios había sido bondadosa conmigo y también las palabras que el rey me había dicho. Entonces dijeron: levantémonos y edifiquemos. Y esforzaron, sus manos en la buena obra. Pero cuando se enteraron Sanballat horonita, Tobías el oficial amonita y Gesem el árabe se burlaron de nosotros. Nos despreciaron y dijeron: ¿qué es esto que estáis haciendo? ¿Os rebeláis contra el rey? Y yo les respondí y les dije: el Dios de los cielos nos dará éxito. Por tanto, nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos, pero vosotros no tenéis parte, ni derecho, ni memorial en Jerusalén. ¿Vieron la noticia esta semana en Nueva York? Interesante. Primera vez en la historia que el alcalde de Nueva York es musulmán, socialista, así se presenta él, ¿no? Yo no estoy poniendo ningún eslogan extra. Él se presenta como un alcalde musulmán, socialista y que al mismo tiempo es progresista, es decir, está a favor de todas estas políticas. Claro, para el establishment cristiano estadounidense. ¡Ah! Cosas que no se habían pensado que iban a suceder, se están dando. Y ustedes saben que uno asume lo que dice. Yo siempre digo esto, ¿no? Pero realmente asumo lo que digo. Me parece impactante que en una ciudad donde el terrorismo fundamentalista islámico destrozó el orgullo de la ciudad, que eran las Torres Gemelas, y se vino abajo una era, un tiempo sobre esa nación, donde se abrió en Estados Unidos, se había abierto una puerta para la fe a todas las naciones, ¿sí? Lo que ocurre el 11S del año 2001 marca un antes y un después en la historia. Ahí se acaba una etapa de la historia y empieza otra, ¿sí? Y hoy, año 2025, a los que nos están viendo, está todo esto ahí grabado, asumió un alcalde musulmán,
sobre este lugar que es Nueva York. Yo tengo que contarles que una de mis experiencias de fe más poderosas que he vivido, la viví con un hombre de Dios neoyorquino. ¿Quién? David Wilkerson. David Wilkerson. Un pastor antiguo, un viejito de los años 60, 70, que él le predica alguna vez a un muchacho, a un joven que se llamaba Nicky Cruz. ¿Sí? Un clásico escribe La cruz y el puñal. Cómo un pandillero neoyorquino se convierte a Cristo y empieza a ser un evangelista en Nueva York. Bueno, ¿quién le predicó a Nicky Cruz? Wilkerson. David Wilkerson. David Wilkerson tenía un equipo de intercesión permanente en Nueva York. Tenía un equipo de intercesión que buscaba al Señor. Un equipo comprometido, como nuestro equipo, ¿no? Un equipo que está ahí, realmente en la primera línea. Un equipo que no abandona los muros que el Señor está levantando. Bueno, eso hizo que gran parte de la iglesia profetizara conmociones que iban a ocurrir el año 2001, en el mes de septiembre en Nueva York. Y dentro de esas se cumplieron muchas que tenían que ver con lo que ocurre con las Torres Gemelas. Cuando este hermano viene a Chile alguna vez, yo me colé a un evento de pastores. Perdón lo que estoy confesando. Pero era de pastores y líderes, pero yo tenía que 18, 19 años de haber tenido, más o menos. Por ahí. Pero yo había leído la historia de Nicky Cruz y había escuchado al viejito Wilkerson. Entonces me fui a meter al antiguo edificio Diego Portales, que es el que está aquí ahora, el GAM, ¿no? El centro Gabriela Mistral. Eso antes era un edificio de convención, el Portales. Y él predicó un mensaje muy sencillo. Predicó acerca de la santidad. Predicó acerca del papel de los ministros de Dios guardándose para poder ser sal sobre una generación. Pero lo que más me impactó fue su disposición a la adoración. Entonces él cantaba estos cantos clásicos. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas mil. Y saben que la gloria del Señor se manifestaba sobre todo ese lugar impresionante. Él terminó como buen gringo a la hora, a la 1. Pero dijo, perdón, quiero seguir adorando al Señor. Quienes quieran seguir adorando conmigo, quédense acá. Yo dije, de aquí no me mueve nadie. Yo quiero adorar con este viejito. Y se fue casi toda la gente. Y ya les dije de qué era la cumbre, a quién están. Pero yo me colé. ¿Saben qué? Nos quedamos un grupito. Y este viejito se arrodilla y empieza a adorar. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. ¿Saben? Ahí en mi espíritu, yo tenía, como les dije, 18, 19 años, mi espíritu creció en esa adoración. Y pude ver cómo el Señor, más que grandes predicadores, más que gente que dé lindo discurso, mira un corazón adorador. Unge a los corazones que saben adorarle. Pero también aprendí otra lección. Muchas veces el Señor entrega una porción, entrega un regalito a los que permanecen. Hay otros que se fueron y se perdieron lo que para mí fue la mejor parte. Adorar con este hermano. Adorar con él. Eso, bueno, me marcó. Por eso se lo estoy contando también esta mañana. Eso me marcó. Un corazón adorador que persevera en la adoración. Él dejó una congregación de las más importantes cerquita en el Times Square, cerquita de la zona más impresionante en Nueva York,
Nosotros hace años atrás estuvimos en Nueva York con mi esposa. Yo la llevo y digo, mira, Débora, esto es Nueva York. Imagínense, ¿no? Ahí el Times Square, en la Quinta Avenida. Y mi esposa me dice, ¿cómo será Tokio? ¿Cómo será Tokio? Me dice. Porque ella es de visión. Así que tengo anotado ahí Tokio para Cristo. Vamos que se puede. No, era impresionante. Entonces, fuimos a una congregación. Y escuchen esto, no solo son historias irrisorias. Estamos ministrando a esa ciudad desde este lugar. Que es chiquitito, pero bueno. Nos fuimos a un lugar, nos fuimos al Brooklyn Tabernacle, al tabernáculo de Brooklyn, una congregación que fue levantada con hermanos afroamericanos que habían sido esclavos. Y entonces tú entrabas a ese lugar y te ponías a llorar. Más encima, cuando nosotros entramos, damos un paso y están cantando, oh, the glory of your presence, fill your temple. Y hermanos latinos, asiáticos, africanos, americanos, en un coro, adorando al Señor. ¿Saben? Los turistas entraban, esa imagen no se nos borra. Los turistas entraban a ese lugar, comenzaban a temblar, llorando, porque la adoración estaba estremeciendo ese lugar. Y uno veía en los muros de la historia de esta congregación, los hermanos afroamericanos que habían levantado este edificio con su alabanza. Era lo único que tenían. Dios nos ha hecho libres. Y su forma de celebrar la libertad era adorar. Y uno veía ese testimonio en las puertas. Uno veía ese testimonio en los muros de esta congregación. Hermanos que habían sido libres y estaban adorando. Y se juntaban a celebrar su libertad en el Señor. Dios ha puesto semillas de alabanza, semillas de justicia y semillas de su gloria sobre esa ciudad. Y nosotros hoy día damos testimonio que Gesem el árabe no puede tomar el aceite, no puede tomar la mirra, no puede tomar el incienso que el Señor ha puesto sobre esa tierra. En el nombre de Jesús, Señor, lo establecemos y lo creemos. Hablamos bien de esa ciudad en este día. Hablamos bien de esa tierra y decimos, Señor, que se levanten los justos, que se levante gente que sabe alabar y que de este lugar salga gente enviada sobre esa tierra. ¿Lo creen? Amén. Yo también lo creo. Gesem el árabe es especialista en poder tomar, robar lo que viene de Dios. Y de eso vamos a hablar hoy día. Cómo la tiniebla busca robarnos. Cómo el enemigo busca ir en contra de la semilla que has recibido de parte de Dios. Gesem significa lluvia. Probablemente es un juego de nombre, ¿ah? Viene del árabe precisamente, y era un árabe de posición influyente que había ganado control en una confederación de tribus, tratando de controlar el norte de Arabia y extender su poder también hasta territorio egipcio. ¿Sí? Hay algunos especialistas, como el profesor Yamauchi, que dicen que Gesem tenía un interés específico. Él buscaba interferir la obra de Nehemías. ¿Se acuerdan que Nehemías tiene estos tres enemigos? Sanbalat, Tobías y Gesem. Gesem tenía un objetivo, ¿cuál? Interferir la obra. ¿Por qué? Porque él tenía un lucrativo negocio controlando la mirra, el incienso que salían de Jerusalén.
Él tenía un objetivo económico. Los otros, Tobías y Sanbalat, eran mezclas. ¿Se acuerdan que Sanbalat era de Samaria? Samaria funcionaba en torno a esa mezcla. Tobías era amonita. También tenía mezcla con la simiente del pueblo de Dios. Pero Gesem el árabe era directamente un enemigo externo que buscaba controlar el flujo de lo quizás más valioso que le quedaba a Israel, que la mirra y el incienso. Entonces, su objetivo para levantarse en contra de Nehemías era poder desacreditarlo, era burlarse, era ir tratando, incluso más tarde lo vamos a ver, de secuestrarlo para que nadie pudiese interferir también el trabajo y el negocio que él había armado en esta ruta. Entonces, cortaba el suministro económico, realizaba un cerco para oprimir. En definitiva, Gesem el árabe representa este enemigo que se levanta para que cuando se corta en ti el incienso y la mirra, se seque también tu finanza, se seque también tus semillas. Ahora, si su principal motivación era esta, era una motivación económica, era una motivación que buscaba lucrar con rutas comerciales y controlar el flujo del incienso y de la mirra. ¿Qué es el incienso? ¿Qué es el incienso? Si nosotros nos metemos ya directamente a ver en la palabra qué es el incienso. La palabra dice en Apocalipsis capítulo 8, verso 4, dice, y de la mano del ángel subió ante Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. ¿Ya? El incienso es la intercesión. El incienso es cuando se levanta, ¿cierto? Se levanta un humo. No es como saquemos de nosotros la cabeza del incienso indio, que es el que hoy día nosotros más conocemos. ¿Te das cuenta que de repente uno entra a un local comercial y hay un incienso y como te pega fuerte? Bueno, el incienso que en este caso se levantaba, estaba como por así decirlo en un tipo de ollitas, ¿no? Que se concentraban y subía, ¿no? Subía un humo. Subía un humo. Así mismo la palabra entonces nos muestra que el incienso es la intercesión desde el trono. Desde el trono. ¿Qué pasaba en Israel en ese entonces? La ciudad estaba sin muro, la ciudad estaba derribada y por lo tanto no había intercesión. Cuando no hay intercesión en tu casa, cuando no hay intercesión en tu vida, los muros se derrumban. Los muros se vienen abajo. ¿Sí? Cuando no hay intercesión, no hay perspectiva del trono. Y nosotros somos gente que es llamada a tener perspectiva del trono. ¿Sí? No podemos mirar la vida solamente como me dice un profesor, como me dice un jefe, o como me dicen mis propios traumas. Necesito mirar la vida desde el trono. Porque estamos, como dice el libro de Efesios, juntamente con Cristo. Crucificados, pero también sentados. ¿Dónde? En los lugares celestiales. Entonces, tu visión es más alta. El tema es si tú te lo crees o no. El tema es si estás posicionado ahí o no, ¿cierto? Entonces, Gesem el árabe busca que tú no intercedas. Que nosotros digamos, no, hay un grupo de intercesión. No, todos somos llamados a ser intercesores. Un hijo es llamado a ser un vigilante. Un hijo es llamado a pararse en las puertas del corazón de sus hijos. O en las áreas donde Dios te ha posicionado. En los ámbitos donde tú estás. Entonces, el incienso es cooptado, es cortado ese suministro cuando muchas veces se mete Gesem. Cuando muchas veces intercambiamos la perspectiva celestial por una perspectiva caída o terrenal. Y de pronto nos empezamos a secar.
De pronto hacemos cosas que no están correctas. ¿Por qué? Porque no estamos viendo bien. No estamos dando en el blanco porque vimos mal. Porque tuvimos una mirada muchas veces tergiversada. Entonces, no dejes que se apague el incienso, la perspectiva celestial. Israel se había quedado sin perspectiva celestial. ¿Y esto está ligado con la finanza? Sí, está ligado. Tienes que aprender a mirar los propósitos que el cielo tiene. Porque como lo hemos dicho en otras ocasiones, Dios bendice la semilla que Él puso. ¿Sí? Entonces tú tienes que aprender a mirar desde la semilla que Dios puso en ti. Un emprendimiento. La administración financiera de tu casa. ¿Por qué no te paras ahí e intercedes? ¿Por qué sigues amargado en tu corazón por no saber cómo resolver una situación económica y ni siquiera le has preguntado al Señor el cómo? Porque la intercesión es el lugar de las respuestas a los cómo, a los qué, a los cuándo. Entonces, ¿le has llevado tu presupuesto al cielo? ¿Le has llevado, entre comillas, tu plan de negocio al Señor? ¿Le llevaste tus finanzas a Él? ¿Consagraste esa área en tu vida? ¿Eres intercesor de esas semillas que Dios te puso ahí? Escucha esto, porque Dios es Dios de todo. Él es Dios de todo y Él quiere bendecirte. Él quiere traer su favor sobre ti. ¿Lo creen eso o no? Sí. Él quiere bendecirnos. Él quiere que nosotros seamos gente que camina bajo su favor. Pero en ese ámbito, muchas veces, sacamos la intercesión. No, es que aquí la intercesión no es para estos temas. Sí, intercede también. Métete ahí con el Señor. Dile cómo resuelvo esta situación. Y de pronto quizá hay una maldición familiar, de pronto quizá hay falta de perdón, de pronto hay cosas que tienen que ver con tu mala administración y Dios te dice, no, tosudo, tú has actuado mal, o de pronto hay egoísmo, de pronto hay avaricia. ¿Qué cosa, Señor, está sucediendo? Preséntate delante del trono y sube en el incienso de la intercesión. Muchas veces, y esto es un tema, muchas veces pensamos que las cosas suceden porque sí nomás. No, tú tienes, como dice mi esposa, tienes que ser intencional. Tienes que ser, pregúntale, tienes que ser intencional. Señor, realmente esto yo no lo he consagrado. Esta área todavía sigue siendo mía. Entonces, ¿sube delante de ti o no en el incienso? Gesem el árabe ahí toma ventaja. Busca tomar la semilla. Busca tomar el incienso. Segundo, dice que este especialista Yamaguchi, y en base a lo que también la palabra nos muestra, es que Gesem se levanta en contra de Nehemías por esta motivación económica, tomando el incienso, pero también tomando la mirra. La mirra. Y la mirra es el sacrificio vivo. La mirra, es el olor grato. Ustedes saben que la palabra mirra viene del hebreo mara, que significa amargura. ¿Sí? El proceso de sumergirse en mirra era amargo. La mirra es un ungüento único, ya que se utilizaba para purificar. Era un preservante. La mirra también era clave en la producción de perfumes para preservar la fragancia y evitar la descomposición. Es decir, el perfume tenía mirra, primero para purificar, pero segundo para evitar la descomposición. Y que el olor, el olor fragante pudiese dar su fruto.
La mirra tiene que ver con los procesos de purificación. Israel estaba con sus muros en el suelo porque también había tomado malas decisiones y necesitaba entrar a procesos de purificación. Escucha esto, Dios va a hacer prosperar y Dios va a bendecir áreas que entren en justicia en tu vida. La pureza es un principio, ¿para qué? Para manifestar la provisión. Créanme, de verdad. No solo créanme a mí, crean en la palabra, crean al Señor. Escuche, la pureza, tener un corazón puro, guardado al Señor, hace que Dios diga, yo quiero bendecir esa tierra. Yo quiero bendecir ese lugar. Yo quiero que mi presencia allí se manifieste. Pero para eso es inevitable la mirra. La mirra viene a purificarnos. Y a veces amargo. A veces duro. Pero necesitamos dar un olor fragante para que el amado venga. El olor fragante de la mirra atrae al amado. Atrae su presencia. Y esa ha sido una llave. Se lo digo con mucha convicción. Esa ha sido una llave en nuestras vidas. Aprender a caminar en pureza manifiesta la presencia del Señor. Y cuando yo digo, Señor, yo quiero purificar mi vida, Él no solamente va a venir con su gracia y su misericordia, sino que también Él va a traer su favor. El negocio de Gesem entonces era mantener en ruinas a Jerusalén. ¿Para qué? Para controlar la intercesión, pero también para controlar que no se levantaran vidas rendidas al Señor. ¿Qué sucede cuando hay intercesión? Cuando hay vidas purificadas y rendidas al Señor, se levanta un pueblo. Cuando en tu casa tú te paras en las puertas de la intercesión, cuando tú entras y te rindes y dejas que la mirra de Dios provoque en ti un olor fragante, los ambientes cambian. Los ambientes cambian. Entonces Gesem buscaba controlar la intercesión, y mientras tomaba la intercesión y mientras bloqueaba el entregarnos como sacrificio, él tomaba la semilla, él tomaba la riqueza que le había entregado a Israel. No dejes que el enemigo toque tu intercesión. No dejes que el enemigo toque tu devoción, tu vida sacrificial al Señor. El rendirte, el purificarte, el amar, el sacar olor fragante. Él busca ir en contra de esto. ¿Por qué? Porque de alguna manera, de esa forma va a cortar, insisto, el suministro a lo que es levantar culto al Señor. ¿Me van siguiendo, no? Entonces Gesem tiene un primer motivo, o tiene un primer motor, que es poder levantar un cerco para oprimir y tocar el incienso y la mirra. Controlar el incienso y la mirra. Un segundo punto, y vamos al libro de Nehemías, capítulo 6. ¿Están despiertos, no? ¿Sí? Qué bueno que están despiertos. Nehemías capítulo 6, verso 1. Era para ver si estaban despiertos. Dice, y aconteció que cuando se le informó a Sanbalat, a Tobías, a Gesem el árabe y a los demás enemigos nuestros, que yo había reedificado la muralla y que no quedaba ninguna brecha en ella, aunque en aquel tiempo yo no había sentado todavía las hojas en las puertas, Sanbalat y Gesem me enviaron un mensaje diciendo, ven, reunámonos en Kefirín en el llano de Ono. Pero ellos, tramaban hacerme daño. Y les envié mensajero diciendo, yo estoy haciendo una gran obra y no puedo descender. ¿Por qué ha de detenerse la obra mientras la dejo y desciendo a vosotros? Y 4 veces me enviaron mensaje en la misma forma. Y yo le respondí de la misma manera.
Primer punto, entonces dijimos, Gesem el árabe busca controlar el incienso y la mirra. Segundo punto, Gesem el árabe busca traer una trampa. Una trampa que consiste en lo siguiente, que Nehemías deje el lugar que Dios le había entregado. Que Nehemías deje de hacer la tarea, deje de hacer la obra que Dios había puesto en sus manos. Es interesante porque dice que cuando lo llaman a este valle que se llama Ono. Y es casi una figura literaria. ¡Oh no! ¿Ya? ¡Oh no! No puedes hacer eso. ¡Oh no! No eres lo suficientemente bueno. ¡Oh no! Dios nunca te elegirá, ¿no? Esos valles donde el enemigo busca levantar los imposibles. Busca llevarte a un valle de incredulidad. Sacarlo de la posición que Dios le entregó. Sacarlo de la autoridad que Él le delegó. Sacarlo de la perspectiva que Él le entregó y llevarlo a los o no. Oh no, no puedo. Oh no. Y eso, oh no, saben que se termina convirtiendo en una fortaleza. Y oh no significa fuerte. Al valle de los fuertes. ¿Cuáles son esas fortalezas? Porque acuérdate que con las palabras se va confeccionando una realidad espiritual. Entonces, si Nehemías descendía a ese valle, entraba a una fortaleza de incredulidad. Y muchas veces nosotros estamos allí, en el valle de los o no. En los valles de los que, no tengo plata. Esta idea es muy loca. No puedo. Dios me dijo que fuese allá, que acompañara al pastor para allá, no sé qué. No puedo. No voy a hacer esto que Dios me está diciendo que sea un científico porque quizás la ciencia no tiene nada que ver. Y empieza el enemigo a sacarte de la agenda divina. Sal del valle de los o no. Sal de la fortaleza de incredulidad. Amén. Lo bueno es que Nehemías no cayó en la trampa. ¿Verdad? Era chileno vivo, ¿no? Era vivito Nehemías. Estaba despierto. No estaba durmiendo. Pero ¿saben qué? A veces nos quedamos dormidos y somos negligentes. ¿Estás tú hoy día en alguno de esos o no siendo presa? No podré superar esto. No seré lo suficiente bueno. O no puedo. Porque quizás Dios no me eligió. ¿Cuáles son esos grilletes en esa fortaleza que hoy día el Señor necesita romper? Ustedes saben que era interesante porque la distancia entre el valle de los Ono y Jerusalén era de aproximadamente entre 44 y 48 kilómetros. En esos años, según los historiadores antiguos, una persona caminaba aproximadamente por día, podía llegar a caminar unos 30 kilómetros. 32 kilómetros. Harto por día nosotros. A mí el reloj me felicita y yo de repente camino harto para que me diga, muy bien, lo hiciste bien. Y caminaste, claro, 5.000 pasos hoy día, aplauso. Y en esos años, hoy día le llaman así, el jogging, no sé qué, bueno, era 32 kilómetros caminaba una persona, o podía llegar a caminar una persona en los tiempos bíblicos. Ahora, Nehemías estaba en Jerusalén y Gesem el árabe lo estaba llamando a, o no, más de 40 kilómetros. Es decir, al menos iba a tomarle 2 días, casi 3 días, el ir y volver. Es decir, lo iba a sacar una semana. Mínimo, lo iba a sacar una semana de una tarea que él debía cumplir en tiempo récord. ¿En cuántos días se levantaron los muros?
52 días. Los muros de Jerusalén fueron restaurados en 52 días. Imagínate lo que significaba salir una semana. El retraso a la tarea, que era urgente. ¿Por qué? Porque por un lado tenías a Sanbalat con la amenaza samaritana. Por otro lado tenías a Gesem el árabe, que no solamente él trabajaba para sus propios negocios, él, por así decirlo, era un doble espía. Él también trabajaba para Egipto. También tenía sus intereses comerciales en Egipto. ¿Por qué? Porque el imperio persa hace poco había tenido una guerra con Egipto. ¿Sí? Artajerjes, que era de alguna manera el rey que le da el pase a Nehemías para que vaya como copero, había tenido una batalla contra los egipcios. Entonces, Israel, Jerusalén, era una zona geopolítica de interés. Era una zona muy importante donde había muchos enemigos. Y eso hacía entonces que la obra tuviese que hacerse rápido. Que la obra se llevara adelante de una manera expedita. ¿Por qué? Porque estaban bajo amenaza. Había una amenaza egipcia, había una amenaza de otros pueblos tribales y habían gente que en este caso iba en contra de estos intereses como Gesem el árabe. Una semana lo quería sacar. ¿Dónde el enemigo ha buscado retrasarte? Estamos hablando de Gesem el árabe. Gesem el árabe se especializa en sacarte de la ruta. Sacarte de la ruta. Bajo amenaza. Porque lo que él le decía, necesitamos hablar contigo. Necesitamos conversar contigo. ¿Han visto gente que a veces la tiniebla lo usa para sacarte de la ruta y hacerte demorar en una etapa de sanidad? No, es que Dios me está sanando, Dios me está restaurando. O cuando Dios te está haciendo una obra en ti, te está guiando y aparece alguien que te desenfoca. Ya lo que debiste haber hecho en un tiempo determinado se frenó. ¿Qué pasaba si quizás Nehemías caía en esta trampa? Lo que dicen algunos de los comentaristas bíblicos es que ellos habían preparado un secuestro. ¿Sí? Que Tobías y Gesem le tenían tendida una trampa para secuestrarlo, sacarlo y decir, y según el texto bíblico también, decir que ellos habían ido en contra de Nehemías porque Nehemías quería ser el rey de Judá, cosa que él siempre negó. Pero le tenían tendida una trampa. Y si lo mataban, entre comillas, sacaban esa excusa. Lo matamos, oh rey Artajerjes, para cuidar tus intereses. Entonces vemos que es muy importante, escucha, que tú seas sensible en los lugares, en la posición, en la tarea, en el tiempo al cual Dios te ha puesto en esta temporada. No abandones lo que el Señor prometió para ti y para tu casa. No abandones esas promesas. No abandones los sueños, las visiones que Dios ha puesto dentro de ti. No dejes de lado la inspiración que el cielo ha puesto en tu corazón. No dejes el lugar que Dios te entregó. Porque eso a veces termina retrasándonos o a veces termina haciéndonos negligentes. Entonces vemos que Gesem el árabe entra en este espiral de denuncia en contra de Nehemías. Ahora, es muy interesante y hay muchos detalles en la palabra. Por ejemplo, dice, no quedaba ninguna brecha en ella, es decir, mostraba la unidad del pueblo, mostraba que estaban trabajando para cerrar procesos en su vida. Pero dice, aunque en aquel tiempo, estoy hablando del verso 1 del capítulo 6, aunque en aquel tiempo yo no había sentado todavía las hojas en las puertas. ¿Qué eran las hojas en las puertas? Bueno, después, prometo mandarles más una laminita de información, pero la hoja en las puertas era, imagínense puertas antiguas grandes, ¿no? Eran escritos
donde se narraba el pasado, el presente y el futuro de un pueblo. Eso se escribía en las puertas. ¿Sí? Se escribía la historia de ese pueblo, el presente y el futuro. Se escribía las palabras que se habían profetizado para ese pueblo. Lo hacían los babilonios, también lo hacían los israelitas, que en las puertas se escribía la historia y el destino profético de un pueblo. Y estos estaban atemorizados, ¿por qué? Porque Nehemías estaba próximo a poner las puertas. Y en las puertas había que una declaración. ¿Cuál? Estas son las promesas que Dios le ha hecho a Israel. Estas son las promesas que Dios nos ha dado, nos ha entregado. Estaban aterrorizados. Ya van a terminar. Ya van a poner las puertas. Nehemías dice, aún no hemos puesto la hoja de las puertas. En la hoja de las puertas es donde se ponían todos esos escritos. Toda la palabra profética se ponía ahí en la puerta. ¿Se han dado cuenta que después el mundo moderno le ponen, esta obra fue hecha por tal presidente? Y le ponen un sello. O los arquitectos, este trabajo fue hecho por... En los tiempos antiguos no, ahí se ponía. ¿Qué es lo que el cielo va a hacer en este pueblo? ¿Qué es lo que se ha profetizado? ¿Qué es lo que se ha dicho? Y Gesem estaba aterrorizado junto a Tobías de que el pueblo supiera para qué Dios lo había llamado. Hay tinieblas que están asustadas que tú te levantes. ¿Por qué? Porque tú vas a levantar muchas puertas. Porque tú vas a entregarle destino a otros que no lo ven. Y por eso busca bloquearte. Y por eso busca desenfocarte. Y por eso busca que tú desciendas a esos valles de los o no. Por eso busca cortar en ti el incienso. Para que no veas desde el trono y veas desde tus problemas. Por eso busca quebrar la mirra. Para que no sigas purificándote ni sacrificándote. Y diciendo, pucha, parece que este esfuerzo es en vano. ¡No! Dios está próximo a poner esas puertas. Y para que tú también seas un portero. Los porteros leen lo que está ahí en esas puertas. Hay puertas de generaciones esperándote. Hace un par de días atrás junté con un amigo que me insistió poder reunirse. Y él es muy chistoso. Entonces, es un evangelista poco convencional. Entonces él le predica a los famosos. Se mueve en esos ambientes. Y me cuenta, ¿no? Cómo tras bambalina de los escenarios, él llega y las brujas que están ahí lo ven así. Y le ponen su ojo, se desorbitan, ¿no? Y me decía, ayúdame en oración. No sabéis los lugares que estoy metiéndome. Pero Dios está haciendo una obra en el silencio. Cambiando el destino. Un destino de muerte, un destino de perdición. Porque las herramientas que Dios ha puesto en nuestras manos no solo son para estar aquí en un púlpito. El Señor te las ha dado para estar de forma multidimensional en distintos ámbitos. En distintos lugares. Distintas formas y diseños. Nosotros somos muchas veces los que limitamos lo que Dios quiere hacer. Pero Él es un Dios que no tiene límite. Entonces en las puertas se escribía, en las puertas se establecía un destino. Y ellos estaban asustados. Gesem hizo todo lo posible para que Nehemías fuera a este lugar. Y el tema era muy interesante porque en este lugar también se le conocía como el Valle de los Artífices o el Valle de los Artesanos. El Valle de Ono también se le conocía como el Valle de los Artífices. ¿Qué mejor lugar para traer a alguien que estaba construyendo, alguien que estaba levantando una obra, que llevarte al Valle de los Artesanos? Que llevarte a un lugar donde hay expertos. ¿Para qué? Para que le dieran otros consejos.
El enemigo muchas veces busca no solo llevarnos a los valles de o no, para encerrarnos en la incredulidad, sino que también para alterar los diseños que el cielo está hablando. Entonces hay mucha gente donde el enemigo dice, no, lo puedo agarrar por la incredulidad, le voy a entregar un antidiseño. Lo voy a sacar de esa forma. Ah, no, si el Señor me dijo que yo tenía que ir y preparar una mesa en mi casa para invitar a mis amigos y de esa forma tener algún tiempo de adoración, pero será así. Y oras y el Señor te dice, sí, ves por ahí, ya, tengo una dirección de parte de Dios. Y el diablo viene y te dice, no, sal de ahí. No te van a escuchar. Y de pronto empiezas a descender al valle de la incredulidad. Ah, oh no, no puedo. Oh no, ¿verdad que yo no soy pastor? Ah, oh no, ¿verdad que no me sé toda la Biblia? Ah, oh no. Y empieza el valle del o no a funcionar. Pero peor es cuando alguien viene y te dice, no, pues hermanito, si así nos hacen las cosas. Usted tiene que primero ir y bautizarlo y hacerle los 3 veces y casi hacerle la primera comunión, la Ave María, y recién ahí llevarlo. Y de pronto lo que era una estrategia que vibraba en tu corazón. Señor, ¿cómo lo hago con esta situación de enfermedad? Y el Señor te dice, párate en fe, cree lo que yo estoy diciendo. Y Él te da una estrategia. A mí me impresiona escuchar testimonios, y bueno, y a veces verlos también, de hermanos que recibían, como tu bisabuelo, ¿no? Era el bisabuelo de mi esposa, que dice que llegaba una hermanita y le decía, el Señor me habló, me dijo que tenía que orar por usted, no me acuerdo específicamente, pero tengo que orar por usted por su estómago. Y le daba todo el detalle de los dolores que él estaba sintiendo. ¿Ustedes creen que Dios hace eso o no? Sí, Dios es específico. Dios ve esa área. El tema es que nosotros nos vamos a esos valles hoy día, sobre todo en este tremendo valle de incredulidad que está toda una generación. Ustedes saben que el censo dice que los cristianos son aproximadamente el 17% de la población. ¿Sí? ¿Dónde están los cristianos evangélicos? ¿Dónde están los grupos más grandes? Después de los 55 años está el grupo de mayor cantidad de cristianos en Chile. Y el sector más bajo está entre los 25 y los 35 años. Es decir, es una curva muy loca porque tienes de los 55 años para arriba que hay muchos cristianos, entre 25 y 35 años para abajo, pero de los 24 a los 18 crece de nuevo. O sea, escuchen esto, miren, voy a tratar de ordenar mi cabeza, y perdón por no poner un gráfico, pero tiene un 17%, ¿cierto? De ese 17%, el 22% tiene más de 55 años. El 9% tiene entre 18 y 35, o sea, perdón, entre 25 y 35. Y de 25 años a 18 está el 20%. ¿Sí? Entonces tienes un tramo de profesionales, entre 25 y 35 son los evangélicos que fueron por primera vez a la universidad. Son gente profesional, son gente técnica, son gente formada, pero son incrédulos. Esos son los más incrédulos. Tenemos una generación presa en el valle del o no, el valle de la incredulidad. Ahí está, entre los 25 y los 35. Muchos van a querer darte sus propios diseños en ese valle de los artífices. Pero tú no desciendas a este valle de incredulidad. No dejes el lugar que Dios te ha entregado. No dejes lo que el cielo, los diseños que Dios ha puesto para tu casa, para administrar la fe, para administrar tu familia. Es muy importante que no entreguemos al Señor lo que nos sobra.
que no entreguemos al Señor nuestra negligencia, que no entreguemos al Señor nuestra distracción. ¿Por qué? Porque si Nehemías se distraía o si Nehemías era negligente, se iba a venir para abajo todo el proceso de reconstrucción. Y el enemigo es insistente. Le mandó 4 veces mensaje. No le bastó una vez a Gesem el árabe. 4 veces le insistió y le insistió. Hoy día vemos que muchas veces cuando nosotros somos de una sola línea, nos van a acusar de inmisericordia, de intratable, de gente no cooperadora, de religioso, Pero ¿saben qué? Es importante que aprendas a sostener tu fe con tus decisiones. No claudiques. ¿Sí? No salgas de lo que el Señor ha hablado. Hoy día muchos están dispuestos a transar sus principios, ¿sí? Y al mismo tiempo nos tildan de intolerantes a los que sostenemos principios firmes, a los que tratamos de defender elementos base, ¿no? En torno, por ejemplo, a la sexualidad, al matrimonio, a la defensa de la vida, a temas como la eutanasia. Nos rechazan. Nos dicen que somos fanáticos. Nos dicen que son gente que, entre comillas, no sabe cuidar, no sabe respetar a los demás. Pero la verdad es que un mundo sin sólido cimiento, un mundo sin convicciones, necesita el testimonio de creyentes firmes. Firmes en sus convicciones. Bien cimentadas en la palabra, bien cimentadas en la vida del Espíritu. Y eso, unido a una compasión, ¿sabe qué? Va a transformar a esta generación. Ayer me tocó estar en un seminario, una charla de especialistas de apologética. Había un hermano científico, había otro hermano jurista, y a mí también me invitaron a hablar de cómo llevar la fe a la sociedad. Y fue muy lindo porque estaba lleno de jóvenes. Y jóvenes profesionales, técnicos. Yo hablé de cómo nosotros nos metíamos a la Universidad de Santiago, cómo nos metíamos a la Universidad de Chile, cómo mi esposa en el día en que ella se graduó, ella cantó en la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. Cantó y dijo, yo quiero cantar y agradecer a mis compañeras. Todas las compañeras eran las líderes de los pañuelos verdes. ¿Saben lo que son los pañuelos verdes, no? Del movimiento a favor del aborto. Oh, hasta el día de hoy, gran parte de sus compañeras eran las líderes. Entonces la Débora se paró ahí, valiente como ella, y cantó un canto que dice, por la vida de Marcos Vidal, que dice que Dios nos dio la vida, que Él creó todo el universo, que Él es el que crea la vida y la gesta. O sea, hablándole en la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, lleno de profesores, lleno de gente. Ahí ella tomó su micrófono y cantó. Háganse esa. Esa es mi mujer. Porque para estar firme en nuestras convicciones tenemos que ser valientes. Si tú quieres que Dios te use como Nehemías, tienes que ser valiente. Porque Gesem va a venir a decirte, pero no te da vergüenza. No te da vergüenza pararte ahí. Te van a bloquear en distintos lugares. A mí me dicen, oye, no escribáis de temas contra el aborto, porque te van a bloquear después no te van a llamar de tal y tal universidad. No te metáis en esos temas. Entonces, nos fuimos, hace años atrás, nos fuimos a la Universidad de Chile, a la Universidad de Santiago, a hacer un seminario de por qué los cristianos estábamos en contra del aborto. Y invitamos a un cientista político, invitamos a científicos, Débora misma también dio ahí parte de una charla. Y me acuerdo que estábamos en la Universidad de Santiago y justo se da una
una charla donde las hermanas empiezan a dar testimonio. Dentro de eso estaba mi hermana Rocío. Muestran los exámenes que dicen yo era un feto inviable. Y aquí estoy, hola, ¿cómo están? Y de pronto explotó el salón de la universidad. Sacaron sus carteles, el colectivo Lilith, ¿no? Sacan sus carteles y terminan, casi le pegan a un profesor que estaba ahí. Y se provoca toda esa conmoción. Entonces yo le estaba contando esto ayer a estos jóvenes. Yo termino de dar esta charla y se acerca una joven y me dice, ¿sabe qué? Quiero decirle algo. Yo era de los pañuelos verdes. Yo estaba ahí en contra de todos de ustedes. Pero me convertí hace 3 años. Me dice. Gloria al Señor. Y ella estaba así como... ¿Qué hago ahora por todo lo que hice antes? Así que le pasé el contacto de Iconomos. ¿Dónde estaba Iconomos? Le pasé el contacto. El Señor es grande, es poderoso. Y Él va a despertar el espíritu de esta generación. Pero tú tienes que ser firme en tus convicciones. Tienes que ser firme en lo que crees. Porque de pronto no nos damos ni cuenta que decimos, esa vez a nosotros nos sacaron casi a patadas de la Universidad de Santiago. Pero el Señor se encarga de que cuando somos gente con certeza y determinación, aun cuando Gesem venga 4 veces a enviarte... El Checho también estaba ahí, la Pauli, me acuerdo. Perdón. En ese lugar. El Señor se va a encargar, escuchen esto, de traer una manifestación fructífera cuando nosotros nos movemos con certeza y determinación. 4 veces le enviaron mensaje a Nehemías. 4 veces le anunciaron su caída, pero no fue. Se mantuvo firme en lo que el Señor le había hablado, lo que el Señor había puesto en su corazón. Entonces, primer punto, dijimos que Gesem el árabe busca tomar el incienso y la mirra. Y desde esa forma, cuando Él afecta la intercesión, cuando Él afecta tus procesos de entrega y purificación, Él busca atacar tu finanza. El segundo punto que hemos hablado es que Gesem el árabe busca levantar una trampa para que dejes el lugar que Dios te ha entregado, para que dejes la asignación que el cielo te dio, llevándote al valle de los o no. ¿Sí? Llevándote al valle de la incredulidad, trayendo negligencia. Hay gente que hay días que debiese estar parada adorando cuando los cielos se van a abrir y ahí y hay otros que son negligentes y les da lo mismo. Hay tiempos que no debemos desaprovechar. Tienes que ser sensible a la brújula que Dios ha puesto en tu espíritu. En tu espíritu hay un GPS. En tu espíritu hay una dirección. Él nos guiará a toda verdad y justicia. Tenemos que aprender a ser precisos en qué, en los tiempos en los que Dios quiere que nosotros estemos disponibles para oír su corazón. No seamos negligentes. Y Gesem busca que no levantemos las puertas. Busca que no se establezca la profecía, la palabra profética que Dios ha puesto sobre una generación. Gesem busca sacarte de una posición de convicción. Gesem busca romper en ti la certeza y la determinación. Y por último, Gesem levanta falso testimonio. El verso 5, con esto vamos a ir terminando. Nehemías capítulo 6, verso 5. Dice esto: entonces Sanbalat me envió su siervo en la misma forma por 5ª vez, con una carta abierta en su mano. En ella estaba escrito: se ha oído entre las naciones, y Gazmú, que es Gesem, dice que tú y los judíos estáis tramando rebelaros. Por eso reedificas la muralla, y según estos informes tú vas a ser su rey. También has puesto profetas para anunciar en Jerusalén: en cuanto a ti,
un rey está en Judá. Y ahora llegarán a oídos del rey estos informes. Ahora pues ven, consultemos juntos. Verso 8. Entonces les envié un mensaje diciendo: no han sucedido esas cosas que tú dices, sino que las estás inventando en tu corazón. Es interesante porque Sanbalat y Gesem acá se pasaron. Se pasaron. ¿Por qué? Porque ellos mandan una carta abierta. En ese tiempo el heraldo tenía dos tipos de cartas. Las cartas selladas, que eran cartas reales. ¿Se acuerdan que el rey ponía su sello? Que nadie podía abrirlas. Esas cartas solo podía verla el rey. Pero habían otras cartas que eran cartas abiertas, que ellos separaban y las anunciaban. Entonces este mensaje no estaba siendo solo para Nehemías. Ellos se encargaron de difamarlo en todos los puntos que pudieron. Una carta abierta era proclamada por los heraldos. Entonces Gesem lo que hace es levantar toda una red de confusión. Gesem lo que hace es alterar las comunicaciones. Gesem busca meterse a difamar, meterse a levantar falso testimonio, a decir: esto está pasando, ¿qué? Nehemías quiere ser rey. Nehemías quiere hacer su propio reino. Cuando nunca eso estaba en el corazón de Nehemías. La respuesta fue: esto lo inventaste de tu propio corazón. Y hay gente que muchas veces se levanta en contra tuya. Hay personas, hay situaciones que han sido maquinados por lo que pasa en el corazón de alguien que te tiene envidia, de alguien que te cela, o de alguien que definitivamente desconectó su corazón de ti. Y en vez de actuar en justicia, en luz y en amor, muchas veces actúan levantando un falso testimonio. Esto le estaba pasando a Nehemías. No le bastaba que lo quisieran sacar del valle. Él no se iba a mover. ¿Por qué? Porque no iba a perder el tiempo. No iba a ser negligente. Sino que, además, le levantaron un falso testimonio para que dijera: ya, ahora sí voy a ir. Ahora sí voy a ir. La semana también, esta semana ha sido muy acontecida para nosotros. Pero la semana también le hackearon a mi esposa su WhatsApp porque quitaron ahí una mochila con su computador. Y le hackearon el WhatsApp y empezaron a llegarle, algunos quizás de ustedes: oiga, ¿me podía depositar 190,000 pesos? Bueno, no fue mi esposa, si alguien lo hizo, no fuimos nada de nosotros. Pero qué rabia, ¿no? Sabemos que el Señor es juez justo, Él se pronuncia en luz y en verdad, y eso está puesto en sus manos. Pero qué lata es cuando alguien te difama o te hackean el WhatsApp, como la acaba de pasar, y empiezan a hacer cosas en tu nombre que tú nunca hiciste. Imagínense: la pastora está pidiendo plata ahora. Y ni siquiera era, o sea, le hackearon el WhatsApp. Gesem busca levantarse. Y claro, y me mandan también ahí un grupo ahí de una radio evangélica que me estaban acusando de que yo siempre he dicho que la derecha escribí en mi libro que la derecha era abortista, tergiversando todo lo que yo he escrito, ¿no? Yo escuchaba eso y me reía, porque decía: pero yo nunca he escrito. Me puse a revisar nuevamente lo que yo había escrito y nada de eso es verdad. Entonces estuve a un clic de mandar una respuesta. Y después dije: ¿para qué voy a hacer eso? Yo me imagino a Nehemías, porque a él no le hackearon el WhatsApp, ni alguien empezó a hablar mal de él en una radio, sino que nada más y nada menos que todo el pueblo estaba siendo confabulado en contra de el propósito que el cielo había puesto. ¿Cuál era el propósito de Gesem? Que saliera de Jerusalén, sacarlo, desenfocarlo, sacarlo de la tarea, sacarlo de lo que debía hacer. Y eso busca el enemigo, tratar de, como a de lugar, sacarte de lo que el Señor ha hablado sobre ti.
aunque se levanten falsos reportes, aunque te acusen de sedición y rebelión, como lo acusaron a Nehemías, tú sabes que estás caminando en justicia. Tú sabes que estás caminando guiado por el Espíritu. Tú sabes que el Señor te está soplando. Tú sabes dónde vas, porque su Espíritu está en medio de ti. Romano dice, y ahí yo me contuve, me acordé de la palabra: no os venguéis vosotros mismos. Estoy leyendo Romanos capítulo 12, verso 19. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. ¡Ay, ay, ay! Porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Isaías 33, 22 dice: porque el Señor es nuestro juez. El Señor es nuestro legislador. El Señor es nuestro rey. Él nos salvará. Él nos salvará. Entonces entrega todos esos falsos reportes, todos esos movimientos de Gesem, entrégalos delante de la corte del juez justo. Preséntalos delante de la corte del juez justo y dile: Señor, yo traigo este expediente delante de ti. Yo traigo estas cargas delante de ti, pero yo voy a seguir haciendo lo que tú me pediste que hiciera. Pónganse de pie. ¿Podemos cantar un gran letrero? Damos gloria al Señor porque Él es fiel en nuestras vidas, fiel, fiel. Recuerda que este Gesem lo que hace es tratar de oprimir, poner un cerco para quitarte el incienso y la mirra, que busca levantar una trampa para que dejes el lugar que el Señor te ha asignado, dejar la comisión, dejar el propósito, y busca llevarte a esos valles de incredulidad, a esos valles de los o no, que además quiere intercambiar los diseños de Dios con antidiseños torcidos en ese valle de los artífices. Pero no vamos a ser negligentes, vamos a tener certeza, vamos a tener determinación, vamos a movernos firmes en lo que el Señor ha estado hablando, porque Él quiere seguir escribiendo en las puertas de nuestras generaciones un testimonio verdadero. Y no recibimos ningún falso testimonio, que esta tiniebla quiere venir muchas veces a traer en contra de nosotros. Así que yo quiero pedirles que podamos orar y podamos disponernos al Señor. Pero vamos a orar y vamos a adorar. ¿Sí? Vamos a orar y vamos a adorar. Señor, oro este día por mis hermanos. Oro para que el incienso en ellos, la intercesión, el corazón del intercesor no se apague, sino que sea restaurado en lo profundo de su ser, el espíritu de la intercesión. Oro para que el incienso suba delante del Señor, suba delante de su trono, y también puedan subir mis hermanos para mirar desde esos lugares altos. Oramos para que la mirra no se acabe. Y oro, Señor, para que sea devuelto el incienso y la mirra, que no se cansen de entregarse a ti, de vivir procesos de purificación, de vivir procesos de ser moldeados por Dios. Que el olor fragante suba en medio de ellos, Señor. Y oro este día para que tú nos saques de todo valle de incredulidad, de esos valles de los o no, esos lugares que están a veces tatuados, plasmados y no lo hemos visto. Salgan en el nombre de Jesús cada una de esas declaraciones, cada una de esas palabras que se pegan en tu interior, que se pegan sobre tus huesos, que no te permiten mirar con libertad. En el nombre de Cristo el Señor, hoy día venimos a romper toda fortaleza, todo lugar fuerte,
Y recibe libertad en el nombre de Jesús. Recibe libertad del Espíritu para que puedas moverte en fe. Creemos en un Dios poderoso. Creemos en un Dios que sana, un Dios que libera, un Dios que cambia a las generaciones. Y te pedimos perdón este día, Señor, si hemos dejado de lado palabras que tú nos has entregado, si hemos sido negligentes, si nos han retrasado, si Jesús vino a retrasarnos y estamos varados o quizás frenados, estacionados en un lugar. El Señor hoy día te da fortaleza. Nehemías dijo: pero el Señor fortalece mis manos. El Señor fortalece mis manos. Él fortalece hoy tus manos. No abandones lo que el cielo te ha dicho que tienes que edificar. No abandones la tarea que estás haciendo ahí en tu casa, con tus hijos, con tu esposa, con tu esposo. No abandones lo que el cielo ha hablado sobre ti. No lo dejes de lado. Sí, Señor. Sí, Señor.